El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presenta Guadalupe Hoy. Desde el cielo una hermosa mañana. Un enfoque diferente en un país que la venera, porque ser mexicano es ser guadalupano. Esto es Guadalupe Hoy. Iniciamos. Hola, buenas tardes, queridos amigos. Estamos una vez más en su programa Guadalupe Hoy, hecho por el Centro de Estudios Guadalupanos de la UPAEP. Hoy tenemos varias cosas, tenemos varias noticias que mencionar e invitados en este programa. Pero iniciaremos recordando el sábado pasado, si ustedes recordarán, celebrábamos el cumpleaños del señor arzobispo. Él, el sábado, iba llegando de una reunión del CELAM que se realizó en Uruguay. ¿Y qué creen? En esa reunión del CELAM fue nombrado miembro de la mesa directiva del CELAM o de la CELAM, de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, como presidente del Departamento de Misiones y Espiritualidad. Pues vaya, desde aquí un afectuoso saludo y una felicitación a nuestro señor arzobispo don Víctor Sánchez. Ojalá y Dios lo siga bendiciendo y siga haciendo su trabajo muy fructífero. Bien, el sábado pasado también se mencionó, y quisiera retomar un poquito este tema, que también se estaba celebrando el día de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires. Esto es importantísimo porque San Cristóbal Magallanes fue sacerdote, y en esa época en que él muere son aprendidos y son torturados muchos sacerdotes. 25 de ellos, bueno, no todos eran sacerdotes, algunos laicos, creo que 4 o 5 laicos dentro de este bloque de santos. Fueron torturados todos ellos y muertos por la religión. Su grito, ustedes recordarán, eran llamados cristeros, y fueron llamados cristeros porque gritaban «Viva Cristo Rey» y «Santa María de Guadalupe». Así mueren estos mártires. Y como ustedes saben también, los mártires no necesitan, digamos, tantos requisitos para ser reconocidos santos. Simplemente morir por la fe. Morir solamente porque quienes los matan tienen odio a la fe. Para cualquier otra persona, pues sí necesita comprobar sus virtudes, comprobar su trayectoria de santidad, y además que por su intercesión Dios haya hecho algún milagro. En el caso de los mártires no. Por eso es que, gracias a Dios, tuvimos este grupo de mártires en un momento en que durante muchos años nada más habíamos tenido también un santo que también fue mártir, San Felipe de Jesús. Bueno, pues son de las bendiciones que Dios nos ha concedido en los últimos 2 periodos de los últimos 2 papas también. También hoy estamos celebrando el aniversario de la ordenación episcopal de ¿quién creen? Seguramente estarán pensando, ¿quién? Posiblemente alguien que ya es obispo, pero más, pensaron ustedes, arzobispo, más les diría, cardenal, más todavía, no, pues ya no queda más, su santidad Benedicto XVI. Su santidad Benedicto XVI está cumpliendo 34 años de haber sido nombrado obispo, más bien ordenado obispo. La ordenación episcopal fue un día como hoy de hace 34 años. ¡Qué bendición!, ¿no? Y les pedimos, hoy estamos todavía en mayo, mes del Rosario, pues todos los rosarios que hagamos los ofrezcamos por su santidad. Ojalá y le regalemos esto. Su santidad, ustedes saben, bueno, tiene una gran carga encima, llevar a la iglesia, pero no solamente es, decirlo así, llevar a la iglesia, sino con tantos enemigos, ataques, infamias, todo lo que recibe de su santidad. Bueno, pues hoy lo recordamos, le ofrecemos nuestras oraciones y les pedimos a todos ustedes ofrecer el rosario en este mes todavía de mayo, mes de María. También el sábado pasado, el domingo recordamos que fue la erección canónica del seminario palafoxiano. En estas vísperas de la beatificación de don Juan de Palafox, ¿verdad?, recordamos que el domingo pasado se cumplieron años, porque fue en 1648 que se erigió el seminario palafoxiano como seminario ya canónicamente. Muy bien, pues el día 24 pasado también fue día de María Auxiliadora y día de Nuestra Señora de la Defensa. ¿Quién creen que es Nuestra Señora de la Defensa? Es toda una historia que no se los vamos a comentar ahorita, pero baste decir que es la patrona de la ciudad de Puebla y fue patrona a iniciativa de don Juan de Palafox y Mendoza,
quien otra vez va a ser beatificado el próximo domingo. Es una gran fiesta, más bien de mañana en 8, no el próximo, sino el siguiente, ¿no? Bueno, el jueves 26 celebramos a San Felipe Neri, el santo de la caridad. Fue un santo que estuvo en Roma en una época de crisis espiritual, se le decía el evangelizador de Roma. Sí, así como lo ven ustedes, Roma, la capital del cristianismo, pues no siempre ha estado así, y de hecho ahorita podríamos necesitar otro San Felipe Neri, ¿no? Muy bien, hoy sábado 28, ya dijimos, celebramos el aniversario de la ordenación episcopal de su santidad Benedicto XVI, y vamos a iniciar ya. Hoy, como en muchas ocasiones, nos acompaña una colaboradora, nuestra amiga Joana Olmos, quien va a estar en los teléfonos. Joana, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Les recuerdo los teléfonos 273-3301 y 273-3302. Llámenos, háganos sus preguntas, sus comentarios. También quiero comentarles que el día de hoy, al final del programa, se va a rifar el libro México, Tierra de Dios y María Santísima. Es un libro muy interesante de la historia de México, que es precisamente de lo que se ha estado hablando en estos programas. Pues llámenos, recuerde, se puede llevar este libro, es muy interesante. Y saludamos también a, pues ya también lo conocen ustedes, en los últimos programas ha estado como colaborador y comentarista de este programa, nuestro amigo Jesús Hernández. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. También se encuentra entre nosotros el presidente de nuestro grupo, el Centro de Estudios Guadalupanos, nuestro gran amigo Carlos Salinas, quien además hoy tiene una invitada especial de lujo, quien él mismo la va a presentar. Carlos, buenas tardes. Así es, sí, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, además nunca hay que negar los créditos. Tú invitaste a Maribel Parroquín, que es una gente muy especial para todos los que estamos relacionados con la difusión de la Virgen de Guadalupe, pero en fin, lo haremos en su momento. Bueno, hablando de créditos, no fui yo, el primero que fue Toño, que también nos ayuda en la conducción. También está aquí ahora, Toño Bravo, que nos ayuda en la conducción de este programa cada 15 días, pero sí participamos y la idea es empezar a invitar personalidades importantes dentro del tema guadalupano, ¿no? Muy bien, pues nos quedan pocos minutos de este bloque. ¿Por qué no empezamos ya con el tema, Jesús? Hemos hablado de la historia de esta zona en la época precolombina, que le llaman, o antes del descubrimiento de América. Hemos hablado cómo estaban los nativos, decíamos así haciendo un resumen, pues eran sí muy religiosos, pero tenían diferentes culturas, diferentes religiones. No podíamos hablar de una nación porque eran muchas tribus o grupos étnicos divididos por muchas cosas, ¿no? En la lengua, una de ellas. Después viene el otro componente, los españoles, que hace 8 días tú nos hablabas de ellos muy bien, cómo venían de una guerra de religión de 8 siglos, ¿no? La reconquista para ellos fue 8 siglos de guerrear contra los musulmanes. Los musulmanes siempre han sido sumamente bélicos. Desde que Mahoma aparece en la historia, en el siglo VII, se extiende el mahometanismo a base de la cimitarra, y se extiende e invaden Europa, y es en España donde los contienen, y es un ir y venir en esa lucha de 8 siglos. Se coincide el año del descubrimiento de América con la expulsión de los moros del último lugar donde estuvieron, que fue en Granada. Pero nos describías muy bien las características de los españoles, pues por esta lucha, ¿no? Tenían su religión muy adentro, muy adentrada, ¿no? ¿Qué más podríamos decir al respecto, Jesús? Bueno, a veces se les tacha de tener un cristianismo poco suave, de tener un cristianismo muy duro, un cristianismo guerrero, poco acorde con el Evangelio. Debemos recordar que pues ellos durante siglos recibieron la influencia del Islam, y el cristianismo tuvo que oponerse al Islam. El Islam fue belicoso desde el principio. Este cristianismo se hizo belicoso a raíz de su choque con el Islam. También en España, pues durante mucho tiempo hubo una gran influencia judía. Vivían judíos, cristianos y musulmanes conviviendo. Bueno, la influencia también del judaísmo pesó, porque hay ciertos pasajes, sobre todo del Deuteronomio, pues un poco severos, un poco drásticos en algunos casos. Los cristianos recibieron esta influencia que se fue adentrando, que se fue imprimiendo en su propia manera de ver la vida y la defensa de la fe, y este es un motivo para lo implacable de su religión. Muy bien, tenemos que ir a una pausa.
Regresamos en un momento más con ustedes y continuamos con este tema sobre la conquista, ya en este preámbulo a las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Regresamos en un momento. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Un canto valiente que México entero te diga sonriente. Muy bien, regresamos con con el tema de la historia de la conquista, pero antes mencionar lo que acabamos de escuchar es una canción muy bonita que se llama Maribel, si nos quieres Virgencita mencionar. Ranchera. Virgencita Ranchera. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Es un canto a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe que del dominio público llena el corazón. Así es, preciosa la canción. Bueno, continuamos con nuestro tema. Al final escucharemos a Maribel con otros fragmentos y con más información al respecto. Entonces decíamos, Jesús, los españoles ciertamente habían tenido toda una historia de defensa de su religión. Y bueno, ¿qué pasa al llegar aquí a las tierras de América? Pues que se encuentran una población indígena, al principio civilizaciones pues muy, digamos, muy rudimentarias. Los isleños en Cuba, en el Caribe, no tenían una religión organizada, eran pueblos muy sencillos. Los pobres no se pueden defender contra los españoles. Los indígenas de Cuba, por ejemplo, son arrasados por los españoles que se imponen en la isla. Pero lo interesante empieza cuando llegan a encontrarse con verdaderos pueblos organizados, con una sociedad compleja, ejércitos, ciudades, precisamente la cultura azteca, que aquí en Mesoamérica era la que dominaba, de principio a fin, desde el norte al sur. Así es con esta civilización en su pleno apogeo, con gran esplendor, con la que se encuentra la expedición de Cortés. Cortés venía de Cuba, él había participado junto con el gobernador Velázquez en la conquista de este territorio. Él era pues un soldado, era un hombre de armas, había hecho un pequeño paso por la Universidad de Salamanca, muy breve, nada más tenía un pequeño barniz de letrado, pero en aquellas colonias donde había tan pocos hombres cultos, él pues era de los destacados. Al principio Velázquez lo nombra jefe de esta expedición que está organizando hacia Occidente, y después se arrepiente porque Cortés demuestra que no se iba a conformar con ser un subordinado, sino dio pronto síntomas de rebelarse contra su patrón Velázquez. Ciertamente hay claros oscuros en las personalidades, pero en la historia a mí me llama la atención. Se habla de la conquista. ¿Realmente fue eso? Los españoles veían como enemigos a todo aquel que encontraban. Los barcos los alinearon en un principio antes de desembarcar, cañonearon, bajaron con la espada desenvainada a todas estas tierras. ¿Así fue la conquista? Bueno, cuando llegó Cortés ya tenían un poco la lección de otras dos expediciones anteriores, la de Juan de Grijalva y la de Francisco Hernández de Córdoba, quienes efectivamente encontraron puntos hostiles entre los aztecas. Entre los indígenas totonacas, los tabasqueños. Recordemos que habían llegado antes naufragando dos personas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, españoles que se ven introducidos contra su voluntad en la vida de los indígenas. Gonzalo Guerrero se vuelve completamente como ellos, indígena, y los prepara en cierto modo para enfrentarse a los europeos. Jerónimo de Aguilar, por el contrario, se mantiene fiel a su religión, a sus costumbres, y
Cuando llegan los primeros barcos ya en forma de expedición, los indígenas ya están apercibidos contra ellos y los atacan. El primer encuentro aquí en México sí es hostil, definitivamente. Por eso cuando llega Cortés, pues ya vienen en plan de, ¿sabes qué? Guerra. Este territorio es para conquistarlo, para pelear por él. Las expediciones que habían llegado antes llegaron casi por accidente, porque el paso de cruzar el Golfo para llegar a la costa era muy peligroso. Muchos barcos habían naufragado en el intento. El mismo Cortés pues llega con ciertas dificultades. Llegan y empiezan a asentarse, al principio hostilmente, después empiezan poco a poco a hacer alianzas, a dejar seguro el lugar en el que ellos llegan a Veracruz, y ahí incluso fundan el primer ayuntamiento al modelo español, y empiezan a formar alianzas. ¿Por qué? Pues porque no tenían de otra, ellos solos no podían contra todos los indígenas. Con ellos viene el padre Bartolomé de Olmedo, que es mercedario, fraile mercedario, y él viene en otro plan de conquista diferente, claro. La conquista espiritual. Él se opone a que Cortés y sus capitanes lleguen y sin ningún motivo empiecen a destruir los ídolos aztecas. Es que no puede ser así de fácil la conversión, no puedes hacer eso, tiene que ser poco a poco. A eso iba, y esto me parece sumamente importante. Ciertamente Cortés sí era un militar, pero no era tonto tampoco. Si se hubiera opuesto con 400 hombres a miles o cientos de miles de habitantes que habían aquí, pues poco tiempo hubiera durado, y seguramente la conquista no se hubiera dado. Era muy hábil y empieza también por medios pacíficos. Era diplomático. Exactamente. Había españoles que no lo eran. A veces a Cortés se le acusa de muy sanguinario, y no, había españoles más sanguinarios que él. Por ejemplo, uno de sus lugartenientes, Pedro de Alvarado, es el que un año era muy brusco, muy desencadenará la matanza del Templo Mayor. No olvidemos tampoco un ejemplo, el presidente de la primera audiencia que viene a gobernar México, Nuño Beltrán de Guzmán, quien era un asesino no solo contra los indígenas, sino también contra los propios frailes defensores de los indígenas. Cortés era de los mejores españoles que venían. Y por otro lado, se ha exagerado mucho la posición de estos rudos, de estos violentos, pero también había pues algún principio moral y de justicia y de reconocimiento, digamos, a los nativos. Los españoles son un pueblo cristiano. Evidentemente el Evangelio no habla de aprovecharse de los demás, no habla de matar, sino habla de paz, habla de amor. Y resulta que también dentro de la tropa viene un sacerdote, que me llama la atención. En Zempoala, Cortés es en uno de los primeros lugares donde tira ídolos, y el padre Olmedo precisamente le llama la atención a Cortés, y le dice, oye, tranquilo, ¿sí? No se puede convertir así. Tiene que ser algo voluntario. El Evangelio no se puede imponer. Es algo que también se le ha señalado a la Iglesia Católica. Vinieron a imponer el Evangelio, pero pues ¿a quién se le impone a fuerza algo que tiene que llevar en su interior y que tiene que ser aceptado plenamente, ¿no? El padre Olmedo lo dice muy claro y se lo dice a Cortés. Así no se evangeliza. No va a ser tirando ídolos, tienen que aceptarlo y tienen que irse poco a poco y convenciendo, ¿no? Después en las leyes de Indias, Fray Francisco de Vitoria precisamente deja plasmado y hace cosas extraordinarias. Por ejemplo, dice que no es lícito evangelizar a los niños sin el consentimiento de sus padres, fíjate, sin el consentimiento de sus padres. O sea, no, aquellos que dicen, bueno, incluso es que los castigaban sin ir a la doctrina, tal vez hubieron excesos. Muchos conceptos del derecho moderno, como hoy los concebimos, tienen su origen precisamente en este choque de culturas, surgen de la España católica conquistadora. El derecho moderno, esto como tú dices, el derecho de los padres de decidir qué educación darle a sus hijos, así es un verdadero movimiento, y esto ocurre porque tenían un interés genuino en el bienestar espiritual de los indígenas, claro. Algo que debemos reconocerles a los españoles, sobre todo a los frailes, pero también a los soldados. Cortés, por ejemplo, en concreto, se interesaba leal y sinceramente en el bienestar y la salvación de los indígenas. Eso, perdón, que interrumpa, eso es muy importante. Y hay que decirlo muy claro, cuando se tardaron 2 años en llegar los religiosos, pero los religiosos suavizaron la situación hostil que se estaba formando cada vez más con el grupo de los españoles con los indígenas, y ellos suavizaron, y no solo
evangelizaron, sino que les enseñaron otro tipo de bellas artes, música, canciones, un poco de baile, escultura para lo que hacían de sus iglesias, pintura. En fin, pero ellos suavizaron mucho la situación. La verdad, todos los religiosos que llegaron, franciscanos y después dominicos, etcétera, etcétera, vinieron con una muy buena intención. No era su objetivo acabar con los indígenas. Continúa, era por favor. Compartir con ellos Así el es. legado que ellos tenían, que era precisamente una mezcla de culturas, la cristiana, la visigoda, la islámica, árabe y la judía. Esto era una cultura muy rica, la española, en idioma, en literatura, en pintura, en arte, y esto es lo que vienen ellos a compartir con los indígenas. Por supuesto que la religión, y esto es lo que más se les critica. ¿Y por qué la religión? Pero no hay muchos que critiquen, bueno, ¿y por qué nos trajeron la rueda? O el uso de los metales. Si se protesta contra algo que nos trajeron es contra la religión. Vinieron a imponer la religión como si no hubieran venido a otra cosa. Vinieron a compartir todo lo que tenían. Sus y además con un hándicap tremendo por la diferencia del idioma y de los diferentes dialectos, idiomas, etcétera, con que se encontraron. De hecho, los mismos que traen la religión y que la quieren inculcar, que son los misioneros, ellos eran los más interesados en este asunto, son también los primeros que fundan escuelas para ilustrar y enseñar a los indígenas. Fray Pedro de Gante y su obra educadora extraordinaria de compartir, es escuela de artes, de gramática, de literatura, de astronomía, de matemáticas. Se trata de compartir con los indios todo esto que traen los españoles. Yo pienso que esto nos debe servir para apreciarlos un poco. Son muy despreciados y muy vituperados aquí en México y son antepasados nuestros. Eso es algo, nos vinieron a conquistar. ¿A quiénes? Nosotros no somos indígenas puros. No somos mestizos. Definitivamente. Nuestros antepasados fueron indígenas, cierto. Llevamos sangre india en las venas, sí, y también española. También estos frailes, estos soldados españoles, todos son antepasados nuestros. Su cultura es innegablemente nuestra también. Nuestra vestimenta es evolución de la vestimenta europea, no de la vestimenta indígena. Nuestro idioma es el español. La mayoría de nosotros llevamos nombres y apellidos españoles. Y a veces no sabemos valorar lo que somos. Y si me permiten, bueno, se le atribuye a Cortés la frase de tierras para mi rey y almas para mi Dios. Era un objetivo llevar almas a Dios. Qué bella frase, ¿eh? Sí. Y por otro lado, también se ha exagerado la crueldad de los españoles. Pero déjenme darles un dato también. Dentro del ejército de Cortés, por lo menos hay seis soldados que se hacen frailes después. Era tal su vivencia. De hecho, cuando Cortés llega a Tenochtitlán y los deja ahí con Pedro de Alvarado, el padre Olmedo hace que se celebren misas a la vista y que todos asistan a misa, dice Cortés, por dos razones, porque así debe ser y para ejemplo de los nativos, ¿no? Uno de estos soldados que se hace fraile, y es el único que yo conozco y recuerdo, es Fray Francisco de Aguilar, quien no solo se hizo fraile, sino también cronista de la conquista. Él narra su experiencia en la conquista con Cortés. Extraordinario. Bueno, pues ven, hay claros oscuros, no podemos decir todos eran malos, ni tampoco todos eran buenos, pero sí había un principio cristiano en la mayoría de ellos, ¿no? Y había un freno, digamos, moral, que también era, bueno, pues los sacerdotes y los frailes eran los encargados de vigilar todo esto. Pero el tiempo nos come, tenemos que ir a un corte. Recuerden, háblenos a los que nos llamen al 273-3301 y 273-3302. Se podrán llevar el libro de México, Tierra de Dios y María Santísima, que al final lo vamos a rifar. Bueno, llámenos, estamos a sus órdenes y regresamos en un momento. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un programa lleno de fervor. Desde el cielo una hermosa mañana. Mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Muy bien, regresamos amigos, estamos en su programa Guadalupe Hoy. Les recuerdo, hoy se encuentra con nosotros Jesús Hernández, también se encuentra con nosotros Carlos
Salinas, nuestro presidente del Centro de Estudios Guadalupanos, y también nos encontramos con Maribel Parroquín, una gran persona. En un momento más le podremos escuchar con más detalle. Y además la canción que acabamos de escuchar está cantada por ella. Maribel, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, pues retomamos el tema. Bueno, ¿qué pasa con Cortés cuando llega a lo que es Veracruz y luego, bueno, pues empieza a avanzar en esto que conocemos como la conquista? Pues ellos venían con dos objetivos muy claros y muy disparejos, muy diferentes, y pues nos da una amalgama de valores encontrados, de valores diferentes. La ambición, el oro, querían oro, y no lo negaban ni lo trataban de ocultar. Querían riquezas, sí, por supuesto, y querían también difundir el evangelio. Era un propósito sincero y muy arraigado en ellos. Lo consideraban como un deber de vida. Ellos, si eran cristianos, tenían el deber de llevar el evangelio a donde quiera que fueran, no solo la ley de su rey, sino también la ley de su Dios. Entonces, esta es una contradicción hasta cierto punto en eso, es una paradoja, esta ambición tan terrena y tan material por las riquezas combinada con este deseo de evangelizar. Y tienen razón entonces los que critican a España y también los que la alaban, porque tiene cosas criticables y cosas verdaderamente admirables. Al final somos humanos, ¿no? Al final somos humanos, efectivamente. Hay una cosa muy interesante. Cortés llega a Veracruz en abril de 1519 y hasta agosto de ese año deja Veracruz y se va hacia Tenochtitlán. Estuvo desde abril a agosto solo ahí en Zempoala. Mandó quemar sus naves para que sus soldados no se pudieran regresar, y esos meses se dedicaron a instruir a los indígenas, a dejarles templos, a enseñarles a poner una iglesia, a arreglarla, a adornarla. Dice el padre Guerrero, ¿cuándo nos imaginaríamos a unos conquistadores haciendo eso? ¿Cuándo hubieran hecho eso los hunos de Atila, los vikingos, los nazis en Europa o los norteamericanos en Vietnam? No, son otro tipo de conquistadores, unos conquistadores extraordinarios por sus cualidades humanas y por sus deseos de evangelizar tan profundos, tan sinceros. No debemos perder de vista que cuando los colonos ingleses llegan a tierras norteamericanas, pues no llevaban ese objetivo. Ellos, el mejor indio era el indio así muerto, es, el destino manifiesto. Sí, la raza blanca debe dominar, no como aquí, que verdaderamente los indígenas merecían una consideración, merecían una instrucción, merecían un respeto. Y esto era una cosa sagrada para ellos, era una cosa espiritual, no nada más material, no eran simples derechos humanos, eran derechos también espirituales. Hay un libro que se llama así, El Padre Olmedo, de Editorial Jus, un poco antiguo, desgraciadamente ya un poco difícil de conseguir, donde narra precisamente esto que comentas. De hecho, el Padre Olmedo se la pasa llamándole la atención a Cortés, porque tira los ídolos, porque destruye los templos, y después porque deja una cruz y una imagen de la Virgen. Esto es muy interesante. Cortés siempre llevaba una imagen de la Virgen, y trata de dejar una imagen de la Virgen, de María, en donde puede. Y en Zempoala, el Padre Olmedo dice, oye, los acabas de destruir sus ídolos, les acabas de golpear, y resulta que les dejas la cruz y la imagen de la Virgen, te la van a destruir. No. Entonces dejan un guardia ahí, pero un guardia que era para toda la población, no era nada. Confía por un lado Cortés, pero por otro lado tiene ese gran anhelo, ¿no?, de difundir la fe y también de darle honor a Nuestra Señora. Cortés, aunque no se hable en los escritos, pues se intuye que era mariano. Él trae la Virgen de la Conquista que tenemos aquí en el templo de San Francisco, ¿verdad? Preciosa. Y miren, aterrizando lo que tenemos en Puebla, hay qué cosas tan valiosas y extraordinarias que tenemos, ¿eh? Todavía la Virgen de aquellos años, la que traía Cortés, ahí la tenemos nosotros en el templo de San Francisco. Puebla es una ciudad privilegiada en ese aspecto. Muy bien, pero continuamos, perdón, Jesús. Hay que recordar un poco también, de hecho, esto también es un factor que se suele olvidar. Esta profunda fe en que ellos son heraldos de su Dios, es la que les da fuerza y ánimos para meterse a un territorio desconocido, donde les hablan de tribus muy poderosas, primero tribus nada más, después un gran reino, el de Tlaxcala, con el que se van a topar inevitablemente en su camino hacia el Anáhuac. Y los que les llegan a hablar del Imperio Azteca les dicen, no te vayas a meter ahí, es una ciudad inmensa, grandísima, sus guerreros son invencibles, ¿a qué vas a pelearte con ellos? Y ellos
puestos sobre aviso, dicen, no importa, Dios nos ha de ayudar porque vamos en su nombre. Sin esta convicción religiosa tan profunda, nunca se hubieran atrevido a entrar a este imperio tan fuerte, que ellos iban inermes, eran 400 hombres contra por lo menos 100,000 o 200,000 guerreros aztecas terribles que habían dominado México por completo. Van ahí pues por la ambición, sí, pero la sola ambición de riquezas no les daba la seguridad de que iban a salir victoriosos. Si algo les daba esta seguridad, era su fe en Dios. Oye, esto además sin considerar la situación geográfica, climática y física. Había cantidad de ríos, cantidad de montañas, selvas a las que no estaban acostumbrados. Oye, caminar con su carga de víveres. Bueno, hay que recordar que traían 50 caballos, que no era usual. Sí, pero bueno, los caballos... Era una ayuda, claro. Es una ayuda en tierra, pero en agua, ahí también, porque eran grandes ríos los que tenían que cruzar, atravesar, claro. Sí, de Veracruz acá. No es como hoy lo conocemos, vamos, no estoy hablando por las carreteras, sino por la vegetación, sino por el clima, los ríos. Los ríos que hoy tenemos, desgraciadamente, han ido disminuyendo mucho en caudales por la misma explotación del agua que hemos tenido, el crecimiento poblacional. Y en esa época estaban, pues digamos que mucho más naturales y vírgenes, y costaba más trabajo. Vamos, quien ha practicado el excursionismo y ha hecho trayectos, se da cuenta, bueno, vamos a pasar la montaña. Sí, ¿cómo? Sí, Paso de Cortés. Vamos a pasar ese río. Los contrastes, la belleza impactante de la naturaleza del México de aquel entonces influye mucho a los españoles, profundamente sorprendidos de la riqueza de vegetación, de montañas, y es por eso que le dan a esta tierra un nombre que ninguna colonia del Caribe o de Centroamérica había merecido todavía, la Nueva España. México es la Nueva España. Pienso yo que esto habla de lo mucho que debió impresionarles nuestro país. Debemos pues reconocerles esto también. Ellos amaron a nuestro país, les encantó el país, quedaron fascinados. Y bueno, pues el territorio desde México hasta Veracruz estaba gobernado por los aztecas, excepto Tlaxcala, que era un bastión independiente. Moctezuma era entonces el Huaytlatoani de Tenochtitlán. Él se entera de esto, de que llegan estos extranjeros a su tierra, y es un impacto tremendo para él. ¿Por qué? Porque él pensó que regresaba el dios Quetzalcóatl. Esto, a veces, bueno, qué tonto fue Moctezuma. No es tonto, simplemente era una coincidencia terrible. Era el año de Quetzalcóatl, de 1519. Regresa este hombre blanco, rubio, barbado, viene del oriente. ¿Qué podía pensar? ¿Qué otra cosa podía pensar? Es una pues coincidencia muy lamentable para Moctezuma y muy afortunada para Cortés, porque así este Huaytlatoani, que en otras circunstancias hubiera luchado con todas sus fuerzas, se queda indeciso, no se atreve a oponerse directamente a un dios, cree que son dioses, por lo tanto no se atreve a atacarlos. Si lo hubiera hecho, hubieran exterminado a la tropa de Cortés y hubiera tardado la conquista bastante más en darse, pero la debilidad de los propios indígenas permite a los españoles primero entrar hasta el mero corazón del territorio dominado por Moctezuma, y después capturar al mismo Moctezuma y apoderarse de Tenochtitlán, lo cual es toda una historia que vamos a contar poco a poco. Así es. A mí me gustaría remarcar que todo esto, pues es parte de lo que nos ha hecho a nosotros, nos debemos sentir orgullosos, ¿no? Y todavía los vestigios los tenemos aquí. Ya hemos hablado de la Virgen de la Conquista que está en San Francisco, pero todo, o sea, somos parte de este mestizaje y nos debemos sentir totalmente orgullosos así. Y desgraciadamente a veces esto de decir estos eran los malos y demás, nos han hecho creer, nos han hecho sentir una especie de peso y nos han evitado que salgamos como pueblo y que nos sintamos orgullosos de ello. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos en unos segundos, llámenos, recordemos, tenemos un libro para ustedes, el libro de México, Tierra de Dios, María Santísima. Las personas que nos llamen se lo podrán llevar, al final lo rifaremos. En unos instantes más regresamos. Ser mexicano es ser guadalupano. Desde el cielo una hermosa mañana. Estás escuchando Guadalupe Hoy. Esto es Guadalupe Hoy, un enfoque diferente
en un país que la venera. Desde el cielo una hermosa mañana. Amigos, estamos de regreso. Realmente lamentamos que ya nos quede poco tiempo, pero agradecemos las llamadas a Guadalupe Rosales, Lilibel Rodríguez, Juana Luz, Judith Romero, Cristina Pérez, Arturo Jasso, Ramón García, Lucía Palafox, Josefina Gómez, Alba Luz Rodríguez, Dulce María Rodríguez, Felipe Martínez, Elvina Ramírez y Dolores Rosales. Y desgraciadamente, bueno, pues una persona nada más se tiene que llevar el libro, digo desgraciadamente, pero la afortunada es la señora Josefina Gómez Martínez de Cuautlancingo. Por favor, pase en horario de 9 a 2 y de 4 a 8 a la 9 Poniente 1517, que es la dirección del Centro de Estudios Guadalupanos. Repito, 9 Poniente 1517. Y ahora sí, Carlos, si nos quieres por favor presentar a nuestra invitada. Claro que sí, con mucho gusto. La verdad, yo no estoy en el programa de fijo, simplemente vengo a ayudar, pero ahora, el día de hoy insistí en venir porque tengo que hacer una historia. Como ustedes saben y se ha comentado en este programa, yo dirigía los programas de televisión, los controles remotos de la Basílica de Guadalupe, entre ellas las mañanitas. Hace ya varios años, a los principios de los años 90 del siglo pasado, llegó un señor, amigo mío de aquí de Puebla, de nombre Pepe Valderrama, a decirme que había conocido una chica que cantaba muy bonito y en una bella presencia y que quería que le invitase a las mañanitas con el grupo de artistas que van cada año. La conocí y efectivamente, chica muy agraciada, con una voz muy educada, cuadradita, afinada, agradable y pues por supuesto hablamos de que fuera a las mañanitas, fue aceptada, hablamos de su ropa. Y me dijo, bueno, pues yo vengo de Puebla, voy a llevar un traje de china poblana. Y así fue, pero quiero decirles a ustedes que tengo aquí en la mente la imagen de hace 19 años cuando llegó a la Basílica con su traje de china poblana. Porque, pues todos conocemos el traje, pero había mandado pintar una Virgen de Guadalupe a lo alto de su falda, chagalejo creo que se llama, no sé de la falda, preciosa, una Virgen de Guadalupe muy bonita. Entonces causó un efecto, además de su voz y de su presencia, muy agradable. Lo hizo también que para mí era difícil repetir a los cantantes porque pues todo el mundo quería repetir, entonces eran los mismos y hasta ya comentaba que mejor ponía un videotape año tras año. Sin embargo, ella estuvo 5 años, cumplió un ciclo bastante amplio. Llegó a cantar con otro tipo de solistas, con Ángeles Ochoa, en fin, Lucero. Lo hizo muy bien con Lucero, etcétera. Pues además, desde esa época, 19 años que yo sé, al menos a la fecha, Maribel se ha dedicado a darle difusión al milagro guadalupano. No solo canta, ha grabado 10 discos ya, pero ha escrito un libro importante, ha escrito en periódicos, se ha convertido en una conferencista de primer nivel. En fin, es una persona que le tiene un gran cariño a la Virgen de Guadalupe y ha dedicado gran parte de su vida, si no es que toda, a difundir ese cariño con toda la gente. Nosotros, en especial, nos da mucho gusto que estés con nosotros, Maribel. Muchas gracias. Por supuesto que sí, a todos nosotros. Y pienso que contamos contigo. Esta es solamente una presentación. Y ya dejo de hablar porque el micrófono es para ti. No, yo estoy muy contenta puesto que soy una apasionada de la Virgen Santísima de Guadalupe. De hecho, pues en el año en que tú hiciste favor de invitarme, Carlos, a las Mañanitas Guadalupanas, fue el año que yo estuve representando a México ante el Vaticano para cantarle a su santidad Juan Pablo II. Y a partir de allí fueron 5 años, efectivamente, que estuve con ustedes. Y desde allí, nuestra Madre Santísima me ha llamado para dar testimonio de ella. Así es. Y bueno, pues todos estos temas me gustan mucho porque son nuestras raíces y que además las debemos de sembrar en nuestros corazones, porque María Santísima de Guadalupe es un ícono que todo aquel que la contempla, la Tonantzin, la Madrecita Tierra, nos fertiliza esas semillas del Verbo que llevamos en el corazón y que todo aquel que la vea de cualquier país, de cualquier nación, va a germinar ese amor por ella y ejercer las virtudes que ella, la llena de gracia, nos enseña para
para dárselos a los demás. Es una nueva conquista. Estamos hablando de la conquista, pues la conquista sigue, porque ella es la gran conquistadora, la que tiene don de lenguas, porque le habla a todos en cualquier idioma. La gran conquistadora y además unificadora. Así es. Descendemos de españoles indígenas Así es. y quien los une y los hermana definitivamente es la Virgen de Guadalupe. Y además algo que me impacta, si anteriormente en los programas hablaban de ese lago donde encuentran el águila devorando la serpiente parada en los nopales, pues no, María Santísima viene a materializar esto, porque ella es la mujer águila, como lo dice Apocalipsis 12, se le dan alas de águila, se le manda al desierto, se para entre nopales y es la que quebranta la serpiente. Así es que ella viene a forjar una nueva patria, precisamente porque pues los primeros mesticitos eran niños en aquel entonces. Sí, eran muy pequeños, Muy chiquitos. 10 años la aparición y a veces fue. despreciaditos porque muchos productos de violaciones. Sí, 10 años. Entonces ella apenas viene de- a abrigar a los niños para forjar una nueva patria. Y así es que esta conquista, pues, de ahora en adelante y en todas las naciones, qué gusto me da saber que ella es la que impera. Yo te quiero pedir un favor, mira, son muchas las Sí. facetas que tú abarcas en este tema guadalupano, pero nos gustaría, porque hemos escuchado solamente partecitas de tu voz Ah, claro. entre los comerciales, que presentaras una canción completa. Claro que sí. Bueno, me gustaría presentar ahorita la oración de un bracero que la hizo la señora Guadalupe Valderrábano en una idea. Pues formamos esta oración que además está agregada con un canto que Carlos Salinas, él hizo la letra y que con Carlos Blanco hizo la música que se le dio a Aida Cuevas, que en uno de los muchos años de productor, de los 44 años que tuvo de productor en Televisa, Aida Cuevas esta canción la interpreta, pero nunca la grabó, me atreví a grabarla No hay yo. cosa que te agradezco, me da Así es muchísimo que gusto. no podía perderse. Adelante. Oración de un bracero. Madre bendita, al dejar mi México, te traje en el corazón, escuchando notas de alegres mariachis y de sus guitarras, oyendo algún son. Qué hermoso es el sueño que forja mi anhelo, tornar a mi patria con un gran consuelo, gritar con orgullo, yo soy mexicana, mi tierra ha dado hombres de ley y de honor. En vano ha querido borrar la distancia, el bello sendero que anduve en mi infancia. Camino a tu casa, Madre Guadalupana, donde mi alma mexicana se aferra y se afianza a una sensitiva y dulce esperanza que a tus plantas, Madre, un día volveré. No quiero quedarme en tierra extranjera como el hijo pródigo, sé que regresaré con los brazos abiertos donde tú me esperas, que al fin de mi vida junto a ti moriré. Señora divina del Tepeyac, Virgencita buena de este lugar, aquí estoy postrada ante ti, con el alma llena de amor, adorar tu imagen con fe y con el corazón. Cuando vine al mundo, tu templo fue el primer lugar que yo conocí. De mi madre en brazos llegué a dar gracias por tu bondad. Ella me enseñó a creer en ti con gran devoción. Yo también soy morena y te vengo a cantar como al indio Juan Diego, te traigo rosas y una oración. Yo también soy
extraña, lejos está, lejos de su gente y de su raíz. Con el pensamiento también, con el alma llegan a ti, la distancia hoy se borró, mira que están aquí. Yo también soy morena y te vengo a cantar. Como al indio Juan Diego te traigo rosas y una oración. Yo también soy morena y te vengo a pedir que me cubra tu manto y a todos los de mi hogar. Bueno, pues muchas gracias, es un gran regalo, preciosa la canción. Nada más recordarles quienes han ganado el libro, bueno, ya van a ser 2 libros porque por aquí nos ofrecieron otro, es Josefina Gómez Martínez y Lucía Palafox Alejandro. Se han ganado cada uno de ellos un libro, lo pueden recoger de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 8 en la 9 Poniente 1517. Pues muchas gracias. No, yo quiero agradecer la presencia de Maribel y invitarlos y que la oiremos y la dará con nosotros en un futuro, porque Con todo apenas gusto. fue una presentación de ella. Muchas gracias. Muchas gracias Maribel, muchas Gracias, gracias, Gerardo, Jesús, gracias. gracias, Gracias. Carlos, Y gracias por tu en canción. los controles Giovanni, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Dios. El Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP presentó Guadalupe Hoy, Desde el cielo una hermosa mañana. un enfoque diferente en un país que la venera. Acompáñanos la próxima semana en una